La elegante nave espacial kelpiana se deslizó hacia la órbita terrestre. Su casco iridiscente reflejaba el resplandor azul del planeta. Abajo, en el interior, Wendy Sarla se encontraba en la plataforma de observación. Sus grandes ojos almendrados se abrieron de par en par al ver la esfera azul y verde que giraba. «Fascinante», murmuró. Sus delgados dedos presionaron la aleación transparente. La Tierra, un planeta de mitos y leyendas en la comunidad científica keliana. Ahora estaba allí para desentrañar sus misterios. El intercomunicador de la nave crepitó. «Embajador Sarlit, por favor, prepárese para la entrada atmosférica». Wendy se alisó la túnica de seda brillante. Un gesto nacido más de la emoción que de la vanidad. Como la miembro más joven del cuerpo diplomático kelpiano, soportaba el peso de las expectativas de toda su especie. La Tierra fue su primer contacto con una civilización menos avanzada. Una delicada danza de intercambio cultural y una cuidadosa guía. El descenso fue suave. Los amortiguadores inerciales de la nave anulaban cualquier turbulencia. La bahía de San Francisco apareció a la vista, con su icónico puente extendiéndose sobre el agua como una serpiente metálica. El corazón de Wendy se aceleró. Su investigación sobre la cultura humana apenas había arañado la superficie de esta compleja especie cuando la nave aterrizó en la plataforma de aterrizaje del Centro Internacional para el Intercambio Cultural. Wendy respiró hondo. Había practicado saludos humanos durante semanas, decidida a no cometer ningún error cultural. La esclusa de aire se abrió con un silbido y Wendy salió al aire fresco de California. Una pequeña delegación esperaba, encabezada por un hombre alto, con el pelo alborotado y gafas de montura gruesa. Jugueteaba con un bloc de datos, mirando a cualquier parte menos a los extraterrestres que se acercaban. El embajador de Bienvenidos a la Tierra, Sarlit, una mujer con un traje impecable. Adelante, soy la directora, Samantha Hayes. Nos sentimos honrados de recibir a la delegación kelpiana. Wendy inclinó la cabeza en el tradicional saludo kelpiano. El honor es nuestro, directora. Hayes, esperamos fomentar el entendimiento entre nuestros pueblos. Hayes hizo un gesto al hombre inquieto. Este es el Dr. Edward Chen, nuestro xenobiólogo principal. Será su enlace principal durante su estancia. Edward levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se encontraron con los de Wendy por un breve e intenso momento antes de alejarse rápidamente. «Hola, embajador», tartamudeó, extendiendo la mano. Wendy parpadeó, momentáneamente confundida. Sus informes culturales no habían cubierto este gesto. ¿Era algún tipo de desafío ritual? ¿Una exhibición de apareamiento? Los humanos eran tan impredecibles. Vacilante, extendió su mano. Edward la agarró y le dio un apretón firme. El contacto repentino provocó una sacudida en el sistema de Wendy. Kelia, un contacto tan casual estaba reservado para las parejas más íntimas. Retiró la mano bruscamente, sintiendo que el calor subía a sus mejillas. «Le agradezco la bienvenida, Dr. Chen». Logró mantener su compostura habitual. La cara de Edward se sonrojó. «Lo siento, no quise decir eso. ¿Es solo un apretón de manos? ¿Un saludo común aquí en la Tierra?» La directora Hayes se aclaró la garganta. «Quizás deberíamos entrar para las presentaciones formales». Wendy asintió, agradecida por la interrupción mientras caminaban hacia el reluciente edificio. No pudo evitar echar miradas furtivas al Dr. Chen. Su reacción al apretón de manos había sido casi tan fuerte como la suya. ¿Había más en este saludo de lo que ella imaginaba? El atrio del Centro Internacional era una maravilla de la arquitectura humana, con amplias curvas bajo la luz natural. La curiosidad científica de Wendy la venció momentáneamente. «La integridad estructural de este diseño es notable», comentó. «¿Cómo se explica la actividad sísmica en esta región?» Edward se animó. Su incomodidad se desvaneció al ponerse en modo conferencia. «Oh, es fascinante. De hecho,
El edificio utiliza una combinación de sistemas de aislamiento y amortiguación de gas mientras él se lanzaba a una explicación detallada. Wendy se sintió atraída por su entusiasmo. Había algo entrañable en su energía nerviosa era tan diferente del comportamiento controlado del científico keliano. Su recorrido concluyó en un gran auditorio donde se había reunido el resto de la delegación keliana. El director Hayes subió al podio. Distinguidos invitados en nombre de la gente de la Tierra. La bienvenida de hoy marca un momento histórico en las relaciones interestelares para comenzar nuestro intercambio cultural. El Dr. Chen ofrecerá una breve descripción general de la biología humana y las estructuras sociales. Edward rebuscó en sus notas mientras se acercaba al podio. Wendy se inclinó hacia adelante, ansiosa por aprender más sobre estos extraños seres. Los humanos son una especie biológicamente diversa. Edward comenzó a hablar, ganando confianza. Nos reproducimos sexualmente con dos sexos distintos, combinando material genético para crear descendencia. La antena de Wendy se contrajo, sorprendida. La reproducción sexual era ineficiente en Kelia. La reproducción era una simple cuestión de división celular. Cuando un individuo alcanzaba la madurez, Edward continuó profundizando en las complejidades de las relaciones humanas. Más allá de los imperativos biológicos, los humanos forman vínculos de pareja basados en lo emocional y lo físico. Atracción a la que llamamos enamoramiento. Wendy se había topado con el concepto en su investigación, pero escucharlo explicado solo en términos clínicos profundizó su fascinación. ¿Cómo podría un proceso biológico vincularse a tan completas emociones como la conferencia de Edward concluyó? La mente de Wendy se llenaba de preguntas. Los otros kelpiens parecían igualmente intrigados. Su habitual comportamiento estoico dio paso a un emocionado parloteo. El director Hayes se acercó a Wendy mientras la multitud se dispersaba. Embajador, hemos preparado habitaciones privadas para usted en el ala diplomática. El Dr. Chen le mostrará el camino y responderá cualquier pregunta adicional que pueda tener. Wendy asintió agradecida por la oportunidad de satisfacer su creciente curiosidad mientras caminaban por los sinuosos pasillos. Se volvió hacia Edward. Dr. Chen, su conferencia fue muy esclarecedora. Debo admitir que el concepto de amor es particularmente intrigante. ¿Cómo se cuantifica una emoción tan abstracta? Edward tropezó, ligeramente sorprendido por la pregunta directa. Bueno, ese es un tema complejo. El amor no es realmente algo que podamos medir científicamente. Es más bien un sentimiento. Wendy presionó, pero seguramente debe haber respuestas fisiológicas observables, cambios hormonales, patrones neurológicos. Edward admitió un aumento de la frecuencia cardíaca, dilatación pupilar, niveles elevados de oxitocina y dopamina, pero esas son solo las manifestaciones físicas de la experiencia emocional. Bueno, es diferente para cada persona. La antena de Wendy tembló de emoción. Fascinante. Y estos lazos de pareja se forman únicamente con fines reproductivos. El rostro de Edward se refinó de nuevo. No necesariamente muchos humanos forman relaciones románticas sin la intención de reproducirse. Se trata de compañerismo, conexión emocional, intimidad física. Intimidad física, repitió Wendy. ¿Acelerando? ¿Te refieres a más allá del acto de reproducción en sí? Edward parecía querer hundirse en el suelo. Sí, los humanos participan en diversas formas de afecto físico, besos, abrazos, otras actividades. Es una forma de expresar amor y fortalecer los lazos emocionales. Llegaron a la habitación de Wendy, pero estaba demasiado absorta en la conversación como para. Aviso Dr. Chen. Este tema me parece absolutamente fascinante. ¿Estaría dispuesto a ayudarme en un estudio más profundo de las relaciones humanas? Edward abrió los ojos de par en par. Quizás deberíamos hablar de esto en otra ocasión. Ha sido un día largo y debe estar cansado del viaje. Wendy parpadeó de repente,
consciente de lo atrevida que había sido. Claro, que desconsiderada de mi parte. Gracias por su paciencia. Dr. Chen. Espero con ansias continuar nuestras conversaciones. Edward se apresuró a irse. Wendy entró en sus aposentos. Su mente bullía con nueva información. Activó su terminal de datos personales. Sus dedos volaron sobre la interfaz holográfica mientras comenzaba a recopilar notas. La computadora comenzó un nuevo proyecto de investigación. Ella ordenó, tituló, Exploración de los vínculos de pareja y las prácticas reproductivas humanas. Cuando la computadora respondió a su solicitud, Wendy sonrió para sí misma. Su misión en la Tierra ya estaba resultando mucho más interesante de lo que podría haber imaginado. Y el Dr. Edward Chen, con su energía nerviosa y su vasto conocimiento, sería una excelente investigadora. Sujeto. Poco sabía que su inocente curiosidad estaba a punto de llevarla por un camino que desafiaría todo lo que creía saber sobre la biología del amor y la naturaleza de las relaciones interespecies. La niebla matutina de San Francisco se aferraba a las ventanas del Centro Internacional para el Intercambio Cultural mientras Wendy caminaba resueltamente a través de sus CUDs. Su antena se movió. Con anticipación. Hoy comenzaría su estudio a fondo de los rituales de apareamiento humano con el Dr. Edward Chen como su involuntario sujeto. Encontró a Edward en el laboratorio de xenobiología, encorvado sobre un microscopio. Wendy se aclaró la garganta, causándole un sobresalto. Embajador Sarlit. Edward tartamudeó ajustándose las gafas. No te esperaba tan temprano. Wendy sonrió, extendiendo la mano. Por favor, llámame Wendy. Creo que este es el saludo habitual. Edward dudó antes de estrecharle la mano. Sí, pero no se suele repetir con tanta frecuencia. Wendy la apretó firmemente. Veo. ¿Y cuánto tiempo debería durar esto? Contacto. Último en iniciar el proceso de apareamiento. El rostro de Edward se sonrojó al retirar la mano bruscamente. Embajador, creo que ha habido un malentendido. La antena de Wendy se inclinó. ¿He cometido un error social? Mi investigación indicó que el contacto físico fue un precursor de la reproducción humana. Edward respiró hondo, pellizcándose el puente de la nariz. Los apretones de manos son solo un saludo, no tienen nada que ver con la reproducción. Fascinante, exclamó Wendy, sacando un bloc de datos. Por favor, explique la distinción mientras Edward se lanzaba a una incómoda explicación de las normas sociales humanas. La mente de Wendy corría. Claramente había malinterpretado su investigación inicial. Esto requeriría un enfoque más matizado. Durante las siguientes semanas, Wendy se sumergió en su trabajo de campo, observando a Edward en cada oportunidad que observaba. Sus interacciones con colegas, notando las sutiles diferencias en el lenguaje corporal y el tono. Una tarde, mientras discutían sobre la reproducción celular, Wendy decidió probar una nueva hipótesis. De cerca, bajando la voz a un susurro. Su conocimiento de los procesos biológicos es impresionante. El Dr. Chen Edward parpadeó. Rápidamente, sus pupilas se abrieron. Latin that thank you. Embajador, es solo ciencia básica. En serio, Wendy presionó su Annie. Temblando. Oh, creo que es mucho más que eso. La forma en que describes la división de células es casi poética. Edwards. La nuez de Adán se balanceó mientras tragaba con dificultad. Embajador. ¿Se siente bien? Su comportamiento parece inusual. Wendy frunció el ceño. Consultando su bloc de datos, estaba intentando participar en lo que los humanos llaman coqueteo. ¿Lo he hecho mal? La mandíbula de Edward se abrió de par en par. Coqueteando conmigo. ¿Pero por qué para la ciencia? Por supuesto. Wendy
respondió con naturalidad. Estoy estudiando. Rituales de apareamiento humanos. Eres el sujeto más accesible. El rostro de Edward recorrió una gama de emociones, conmoción, vergüenza y finalmente un toque de diversión. Se echó a reír. El sonido resonó por el laboratorio. Wendy. Tenny se desplomó. He cometido otro error. ¿No lo he hecho? Secándose las lágrimas de los ojos. Edward asentí un poco. Mira, si quieres entender las relaciones humanas, tal vez deberíamos empezar con la amistad primero, y así comenzó una improbable colaboración. Edward se encargó de guiar a Wendy a través de las complejidades de la interacción social humana. Comían en la cafetería, donde Wendy se maravillaba con el concepto de comida reconfortante. Asistían a reuniones de personal donde Edward le explicaba los matices de las conversaciones informales y las políticas de oficina. A medida que pasaban las semanas, Wendy esperaba con ansias el tiempo que pasarían juntos. La torpeza de Edward dio paso a un ingenio seco que a menudo la dejaba perpleja pero intrigada. Empezó a apreciar las sutiles peculiaridades de su personalidad. La forma en que mordía distraídamente las tapas de los bolígrafos cuando estaba absorto en sus pensamientos o cómo se le iluminaban los ojos al hablar de un nuevo descubrimiento científico. Una noche, mientras trabajaban en el laboratorio, Wendy notó que Edward reprimió un bostezo. «Pareces fatigado». Observó que tal vez deberíamos participar en un ritual de unión humana para revitalizarnos. Edward levantó una ceja. «¿Qué tenías en mente?» Wendy consultó su blog de datos. Según mi investigación, Netflix y relajarse son una actividad popular entre los amigos humanos. Edward se atragantó con su café. Wendy, esa frase no significa lo que crees. Mientras explicaba las verdaderas implicaciones, los ojos de Wendy se abrieron de par en par. Oh, ya veo. El lenguaje humano es notablemente complejo. Quizás podríamos dedicarnos a una actividad diferente. Tengo curiosidad por el concepto humano de las películas. Edward dudó y luego asintió. Claro, ¿por qué no? Hay una película clásica de ciencia ficción que creo que apreciarías. Se retiraron al salón del centro, donde Edward puso en cola encuentros cercanos del tercer tipo mientras se proyectaba la película. Wendy lo acribilló a preguntas sobre las percepciones humanas de la vida extraterrestre. Es notable lo inexactas que son estas representaciones, reflexionó, aunque debo admitir que el concepto de comunicación a través de la música es intrigante. Edward sonrió. Esa es la belleza de la imaginación humana. Un sueño de posibilidades más allá de nuestra comprensión actual. Mientras aparecían los créditos finales, Wendy se dio cuenta de lo cerca que estaban sentados. Podía sentir el calor que irradiaba el cuerpo de Edward. Oía el suave ritmo de su respiración. Una extraña sensación revoloteaba en su pecho. Algo que no podía definir. Edward, dijo en voz baja, creo que estoy experimentando una respuesta fisiológica inusual. Mi ritmo cardíaco ha aumentado y siento una curiosa calidez en mi rostro. Edward se giró hacia ella. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de su proximidad. Wendy, eso suena como si el momento hubiera sido destrozado por el áspero zumbido del intercomunicador. Embajador Sarlit, por favor, preséntese en el ala diplomática. Inmediatamente, Wendy se echó hacia atrás bruscamente. Su actitud profesional se reafirmó. Debo irme. Gracias por el intercambio cultural, dijo el Dr. Chen mientras se alejaba apresuradamente. Edward la llamó. Wendy, espera, deberíamos hablar de eso, pero ella ya se había ido, dejando a Edward solo con un torbellino de emociones contradictorias. El ala diplomática. Wendy se encontró cara a cara con Sorax, el miembro de mayor rango de la delegación kelpiana. Sus antenas estaban rígidas con desaprobación. El embajador Sarlit entonó. Tenemos preocupaciones sobre su comportamiento reciente. Parece que se está involucrando demasiado con los humanos, particularmente con el Dr. Chen. Wendy enderezó su postura. Le aseguro que mis interacciones son puramente para fines de investigación.
Sor entrecerró los ojos. Vea que, así que recuerde que estamos aquí para observar y guiar, no para confraternizar. No deje que sus emociones primitivas nublen su juicio. Wendy salió de la reunión. Su mente se aceleró. ¿Se estaba acercando demasiado a Edward? ¿Eran estas extrañas sensaciones que experimentó? Un signo de contaminación por la irracionalidad humana. Al día siguiente, se acercó a Edward en el laboratorio. Su comportamiento se volvió notablemente más frío. Dr. Chen, creo que sería mejor si mantuviéramos una relación estrictamente profesional de ahora en adelante. El rostro de Edward. Wendy, ¿qué pasa? Hice algo que te ofenda. Para nada. Ella respondió con voz cuidadosamente neutral. Simplemente siento que nuestro nivel anterior de interacción fue inapropiado para nuestras respectivas posiciones. Cuando se giró para irse, Edward llamó a Wendy. Espera, pensé que éramos amigos. ¿Eso era todo? Solo una investigación para ti. Wendy hizo una pausa. Su mano en la puerta sin girarse. Ella habló en voz baja. No estoy segura de entender el concepto de amistad como lo hacen los humanos. Doctora Chen, quizás sea mejor si no. Intentamos. La puerta se cerró tras ella con un suave siseo, yéndose sola en el laboratorio repentinamente. Demasiado silencioso. Durante las siguientes semanas, Wendy se entregó a sus deberes oficiales, evitando a Edward siempre que era posible. Pero no podía quitarse el recuerdo del tiempo que pasaron juntos, la calidez de su sonrisa, la pasión en su voz cuando hablaba de ciencia. Edward, por su parte, extrañaba la presencia de Wendy, más de lo que quería admitir. Su perspectiva única lo había desafiado. Lo obligó a ver su propio mundo con nuevos ojos. Pasaron las semanas y la tensión comenzó a notarse. Los informes de Wendy se volvieron inconexos, carentes de su perspicacia habitual. Los experimentos de Edward arrojaron resultados inconsistentes. Sus notas, normalmente meticulosas, se vieron empañadas por errores descuidados. El director Hayes llamó a Wendy a su oficina. Frunció el ceño con preocupación. El embajador Sarlit lo es todo. Muy bien, tu trabajo reciente ha estado por debajo de tus estándares habituales. La antena de Wendy se cayó. Me disculpé con el director. He estado distraída. No volverá a suceder. Hayes inclinó la voz. Suavizó la voz. Wendy, he visto cómo interactúan tú y el Dr. Chen. Si pasa algo, no pasa nada. Wendy espetó con más dureza de la que pretendía. El Dr. Chen y yo mantenemos una relación puramente profesional al salir de la oficina. Wendy vio su reflejo en una ventana. El Kelpien que la miraba fijamente parecía cansado, en conflicto por primera vez en su vida. Cuestionó su inquebrantable devoción al deber. Mientras tanto, Edward se enfrentaba a su propio interrogatorio. El Dr. Simmons, el jefe de xenobiología, lo acorraló en el laboratorio. Chen, ¿qué te pasa? Tu trabajo es descuidado. Estás distraída. Esto no es propio de ti. Edward suspiró, pasándose una mano por el pelo despeinado. Estoy bien, señor, solo estoy trabajando. Algunos datos complejos. Simmons se entrecerró los ojos. Esto no tendrá nada que ver con el embajador Sarla. ¿Lo habría oído? Rumores. Edward levantó la cabeza de golpe. ¿Qué clase de rumores corren ustedes dos? ¿Se han vuelto inapropiadamente cercanos? Necesito recordarte las implicaciones éticas de confraternizar con un sujeto de investigación. Edward apretó la mandíbula. No hay nada inapropiado en mi relación con el embajador. Somos colegas. Nada más. Simmons se alejó sin estar convencido. Edward se desplomó en su silla. Miró fijamente los datos que se desplazaban por su pantalla. Los números se difuminaron de repente.
Algo le llamó la atención. Se inclinó, con el corazón acelerado. Eso no puede ser correcto. Edward trabajó toda la noche cruzando datos y ejecutando simulaciones. Mientras los primeros rayos del amanecer se colaban por las ventanas del laboratorio, se recostó, aturdido por su Discovery. Al otro lado del centro, Wendy daba vueltas en la cama en sus aposentos. Dormía, eludiéndola. La tranquila unidad junto a ella. Cama. Gorjeó con urgencia. La voz de Wendy Edward se quebró a través del altavoz. Sin aliento. De emoción. Necesito verte ahora. Es importante. Wendy dudó. Su determinación vacilante. Edward. Estuvimos de acuerdo. No se trata de nosotros. Él interrumpió. Se trata de ciencia. Por favor, solo ven al laboratorio. La curiosidad superó a la precaución. Wendy encontró a Edward en el laboratorio, rodeado de pantallas holográficas y blocs de datos dispersos. ¿De qué se trata esto?, preguntó ella, luchando por mantener su voz neutral. Los ojos de Edward brillaron con un brillo maníaco. He hecho un gran avance. Mira esto. Él abrió un diagrama complejo que señalaba varias secciones resaltadas. He estado analizando las respuestas neuroquímicas de humanos y kelpiens a varios estímulos. Wendy, las similitudes son asombrosas. Wendy se inclinó con su curiosidad científica. Alcanzó su punto máximo. ¿Qué quieres decir con las vías para el vínculo emocional, el apego, incluso el amor? Son casi idénticos. Los neurotransmisores, las hormonas, cascadas, todo está ahí, solo que expresado de forma ligeramente diferente. La antena de Wendy tembló. Eso es imposible. Los kelpiens no experimentan emociones como los humanos. Edward negó con la cabeza. Pero tú sí. Puede que no lo llames amor o amistad. Pero los fundamentos biológicos están ahí. Wendy, lo que sentimos no es solo un malentendido cultural. Es real, está respaldado por la ciencia pura. Wendy miró fijamente los datos. Su visión del mundo está cambiando. Si esto es cierto, lo cambia todo por completo. Edward exclamó, ¿no ves que esto podría ser la clave para una comprensión más profunda entre nuestras especies? No se trata solo de reproducción o intercambio cultural, se trata de las formas fundamentales en que nos conectamos entre nosotros. Al comprender la implicación, Wendy sintió una mezcla de emoción y terror. Edward, esto es innovador, pero ¿qué hacemos con esta información? Edward respiró hondo. Creo que debemos presentárselo a nuestra gente. Mostrarles que lo que tenemos no es solo una anomalía. O por error, es un puente. Entre mundos. La mente de Wendy corrió. La conferencia intergaláctica sobre xenobiología. Es la próxima semana. Si conseguimos un espacio, tendríamos la plataforma perfecta. Edward. Terminó. Pero Wendy, si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Nos estaríamos exponiendo, desafiando las normas de nuestra sociedad. Wendy sostuvo su mirada. Su determinación se fortaleció. Algunas verdades valen la pena. Luchar por Edward. Vamos. Hazlo la semana siguiente. La preparación fue un torbellino. Wendy y Edward trabajaron incansablemente refinando sus datos y elaborando su presentación. Se enfrentaron al escepticismo de colegas y superiores, pero su determinación nunca flaqueó. Al amanecer del día de la conferencia, Wendy se paró frente al espejo de sus aposentos, ajustándose la túnica formal. Su antena se movió nerviosamente. Un suave golpe en la puerta la sobresaltó. Edward se quedó en el pasillo, luciendo elegante con un traje impecable, listo para esto. Wendy asintió con una pequeña sonrisa, tan lista como jamás lo estaré. Se dirigieron al gran auditorio, lleno de científicos y diplomáticos de toda la galaxia. Mientras subían al escenario, la mirada de Wendy recorrió al público. Vio al director Hayes. Su expresión alentadora,
El doctor Simmons estaba sentado cerca, con los brazos cruzados con escepticismo en la parte de atrás. Sorax y la delegación keliana observaban con rostros pétreos. Edward se acercó. Podio. Distinguidos colegas, nos encontramos hoy ante ustedes para presentar un descubrimiento que desafía nuestra comprensión de las relaciones entre especies. Al abordar los aspectos técnicos de su investigación, Wendy observó al público. Algunos se inclinaron hacia adelante, intrigados. Otros fruncieron el ceño y murmuraron algo a sus vecinos. Cuando le tocó hablar, Wendy respiró hondo. Los datos son claros, pero los números por sí solos no cuentan toda la historia. Lo que el Dr. Chen y yo hemos descubierto va más allá de la biología. Habla de la naturaleza misma de la conexión y la comprensión del amor. Una oleada de murmullos recorrió a la multitud. Wendy presionó su voz, cobrando fuerza. Vine a la Tierra a estudiar a los humanos para comprender sus culturas y comportamientos. Lo que encontré fue mucho más. Descubrí que, a pesar de nuestras diferencias, la esencia de lo que nos hace seres sensibles, nuestra capacidad de empatía, de formar vínculos y de preocuparnos profundamente por los demás, es universal. Edward se unió a ella en el podio. Nuestra investigación demuestra que los fundamentos biológicos de estas conexiones existen en toda nuestra especie, pero lo que importa es lo que elegimos hacer con esa capacidad. Nos presentamos ante ustedes no solo como científicos, sino como prueba viviente de que las relaciones significativas pueden trascender las fronteras del mundo y de las especies. Al concluir su presentación, un profundo silencio invadió el auditorio por un momento. Wendy temió que se hubieran excedido, que sus revelaciones personales hubieran eclipsado la ciencia. Entonces, desde el fondo de la sala, comenzó un lento aplauso. El director Hayes se puso de pie aplaudiendo. Otros se unieron al sonido, aumentando hasta llenar el espacio. Incluso el doctor Simmons asintió a regañadientes con una mirada de reticente admiración en su rostro. No todos estaban convencidos. Sorax y varios funcionarios humanos eran expresiones de incomodidad o desaprobación rotunda, pero a medida que Wendy y Edward respondían las preguntas del público, quedó claro que habían iniciado un diálogo crucial. La conferencia se prolongó hasta altas horas de la noche con acalorados debates y apasionadas discusiones que se desbordaron. El auditorio y los pasillos lo atravesaron todo. Wendy y Edward se mantuvieron firmes, rozándose las manos ocasionalmente en silencio, en apoyo mientras la multitud finalmente comenzaba a dispersarse. El director Hayes se acercó a ellos. Eso fue algo importante. Ustedes dos. No fingiré que no alborotará a algunos, pero creo que han comenzado algo importante aquí. Edward sonrió. Gracias. Director. ¿Y ahora qué pasa? Hayes sonrió. Bueno, creo que vamos a necesitar un nuevo departamento. ¿Cómo suenan los estudios relacionales interespecies? Wendy se animó. ¿Quieres decir que les ofrezco a ambos la oportunidad de continuar con su trabajo? Oficialmente, todavía hay mucho por explorar, tantas preguntas por responder. ¿Qué dices? Edward y Wendy intercambiaron una mirada. Años de entendimiento tácito pasaron entre ellos. En un instante, se volvieron hacia Hayes, asintiendo en un icono. Aceptamos, dijo Wendy con voz firme mientras Hayes se alejaba para hacer los arreglos. Edward tomó la mano de Wendy. Vamos, quiero mostrarte. Tú, algo. Él la guió por los sinuosos pasillos del centro, finalmente llegando a un balcón apartado. El horizonte de San Francisco brillaba ante ellos, un lienzo de luz contra el cielo nocturno. Es hermoso. Wendy respiró. Edward señaló hacia arriba. Mira allí. ¿Ves esa estrella brillante? Ahí es donde está Kpia. Más o menos unos años luz. Wendy siguió su mirada, maravillada por la inmensidad del espacio. Parece tan lejano ahora, pero podemos tender un puente. Edward dijo en voz baja, tú y yo, y ahora tal vez podamos ayudar a otros a hacer lo mismo. Wendy se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Edward,
Creo que ahora entiendo lo que los humanos llaman amor. No es tan diferente de lo que sentimos en Kpia. Simplemente nunca habíamos tenido una palabra para describirlo antes. Edward sonrió, acercándola. Tal vez esa sea nuestra verdadera misión. No solo estudiarnos el uno al otro, sino aprender el uno del otro, crear algo nuevo juntos. Mientras estaban en el balcón, las estrellas giraban sobre sus cabezas. Wendy y Edward sabían que se enfrentaban a desafíos. Serían obstáculos, malentendidos y aquellos que se oponen a su unión, pero en ese momento, con el universo extendido ante ellos, todo parecía posible. Su viaje apenas había comenzado. Habían comenzado, pero ya habían demostrado que el amor, en todas sus complejas y hermosas formas, era verdaderamente un lenguaje universal.